Reto 30-30. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá.
¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones
tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia. Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonsciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella,
o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia. Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos chicos, pobats, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia?
Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. ¿Cuántos dolores, rigideces, enfermedades o desconexiones tienes actualmente en tu cuerpo que son de hecho de la Tierra o de la gente en ella, o de entidades que estás percibiendo que demandan o requieren tu asistencia? Todo lo que permite que esto permanezca atorado en ti, lo destruyes y descreas y lo dejas ir ahora, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Toda la impresión electromagnética, memoria celular, inconsciencia y anticonciencia que eso ha estado creando en tu cuerpo, lo devuelves a su origen con conciencia y lo destruyes y descreas de ti, por favor. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todas las 100 cortos, chicos, pobás, creaciones, bases y más allá. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria. Todo en la vida viene a mí con facilidad, gozo y gloria.